Esta noche, en Enlace México, el gobierno federal confirma que la segunda fase de negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio iniciarán el próximo 20 de abril en México. Estados Unidos advierte que continuará bloqueando los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz el tiempo que sea necesario. Y hoy, la 4 veces heroica ciudad de Puebla de Zaragoza celebra el 495 aniversario de su fundación. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros en esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza para todos ustedes que residen allá en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Y, por supuesto, como es costumbre, todos ustedes que nos acompañan a través de nuestras diversas redes sociales y que se enlazan desde distintas partes alrededor del mundo. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia y permitirnos informarles en esta, rápida media hora. Como es costumbre, les recuerdo, ahí están en su pantalla todas nuestras redes sociales, está nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y nuestro número de WhatsApp por si quieren enviarnos algún tipo de información o requieren algún tipo de información. Vamos a dar inicio, nos vamos rápidamente con la información generada este día en nuestro México. El gobierno de México confirmó que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, visitará México el 20 de abril para continuar las negociaciones del TEMEC. Se trata de la segunda fase de conversaciones rumbo a la revisión conjunta del tratado prevista para julio. Las reuniones darán seguimiento a la primera ronda realizada en Washington. Durante el encuentro se abordarán temas como reglas de origen, cadenas de suministro y coordinación comercial en la región. También se revisarán sectores estratégicos como el automotriz, agropecuario, acero, farmacéutico y electrónico. El funcionario estadounidense sostendrá reuniones técnicas y regresará a su país al día siguiente. Además, se prevé un encuentro con la presidenta de México para tratar temas económicos bilaterales. La empresa Flex invertirá $1,000 millones en México de 2026 a 2028 para expandir su producción tecnológica en plantas de Guadalajara y La Frontera durante este 2026, según informó el director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de la firma, Guillermo del Río Ochoa. El proyecto de manufactura avanzada busca satisfacer la alta demanda de infraestructura para telecomunicaciones y fortalecer las cadenas de suministro en el país, aprovechando el talento local y acompañamiento de las autoridades de energía y economía. El destino principal de la inversión será la fabricación de equipos para data centers, un sector que requiere una ejecución logística perfecta y un suministro eléctrico garantizado para operar con estándares de calidad mundial. Un informe de la organización Causa en Común señala que las desapariciones en México han aumentado desde el 2024, pese a que el gobierno federal reduce las cifras oficiales. El estudio indica que hay más de 130,000 personas desaparecidas, pero solo existen pocas investigaciones abiertas. También advierte fallas en el seguimiento de los casos. El documento señala el colapso de fiscalías y servidores forenses con miles de cuerpos sin identificar. También denuncia falta de acciones efectivas y críticas a organismos que no confrontan la situación. Se reporta además violencia contra buscadores y la problemática refleja ya una crisis institucional y social persistente. Pescadores de Veracruz denunciaron que continúa la llegada de chapopote a las playas tras el derrame detectado desde marzo en el Golfo de México. Ahora el problema se agrava con la presencia de sargazo, lo que incrementa el impacto ambiental en la zona. Señalan que las labores de limpieza son lentas y no han detenido la contaminación. Diversas playas de la región presentan afectaciones, mientras pescadores llevan más de un mes sin poder trabajar. La situación ha obligado a muchos a buscar otras fuentes de ingreso ante la falta de actividad. También consideran insuficiente el apoyo económico anunciado por autoridades. El problema sigue afectando tanto al medio ambiente como a la economía local. La información nacional de cada día. Como cada jueves nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, por favor, Fernando. Hola Isabela.
Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El día de ayer, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el gobierno federal está en proceso de elaborar una orden ejecutivo que modificaría las reglas para abrir cuentas bancarias en el país. El funcionario explicó que la medida aún no está finalizada, pero forma parte de una estrategia para reforzar el control sobre el sistema financiero. Actualmente en los Estados Unidos no es obligatorio presentar un pasaporte para abrir una cuenta bancaria. Las instituciones financieras operan bajo normas de verificación conocidas como Conoce a tu cliente, que permiten identificar a las personas mediante distintos documentos. Sin embargo, con esta nueva orden ejecutiva impulsada por la administración del presidente Trump, el escenario podría cambiar. La propuesta es la siguiente: exigir prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias, posible solicitud de pasaporte como documento principal, nuevas obligaciones para bancos y entidades financieras. ¿A quién afecta esta medida? A las personas que no tienen documentos, que se encuentran indocumentadas. Aunque muchas de estas tienen cuentas bancarias, las instituciones financieras solamente las abrieron cuando la persona que requería solicitó una cuenta bancaria y presentó el ITIN number. Así es, ahora con esta posible nueva orden ejecutiva no tendrían acceso a ninguna cuenta bancaria. De acuerdo a The Wall Street Journal, el alcance de la medida podría limitarse a la apertura de nuevas cuentas bancarias. Las cuentas ya existentes no necesariamente se verían afectadas. Sin embargo, al tratarse de un decreto en proceso, estos detalles aún pueden modificarse antes de su publicación oficial. Quiere decir que en los próximos días podrían decir que los bancos actualicen todas las cuentas bancarias y entonces solicitarían aún ya las cuentas existentes que todas las personas que tienen su cuenta bancaria presenten documentos que se encuentran en este país de manera legal. El posible requisito acá en los Estados Unidos contrasta con otras regiones, como con la Unión Europea, donde en muchos casos es suficiente presentar una identificación nacional para acceder a servicios bancarios. Actualmente en los Estados Unidos hay 183 millones de pasaportes en circulación. La población total es de 340 millones de personas. Esto implica que una parte importante de los residentes no cuentan con este documento, lo que podría representar una barrera adicional. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero lo que es un hecho es un hecho. El presidente Trump firmará la orden ejecutiva exigiéndole a las entidades financieras que todas aquellas personas que quieran abrir una cuenta bancaria presenten un ID oficial que se encuentran en el país legalmente. De otra manera será imposible. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Cuídese mucho. Hasta entonces. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu reporte desde Nueva York. Saludos como siempre para ti, Fernando, y nos enlazamos contigo para más información desde la Gran Manzana el próximo lunes. Saludos también a nuestra gran comunidad poblana que reside en aquella ciudad. Nos vamos a la pausa. Así quedó nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 75 centavos y a la venta en 17 pesos con 72 centavos. La paridad cambiaria en esta jornada financiera. Gracias a Adriana Priede Guzmán, a Mirna del Carmen López y a Ramón Riquelme por visitar nuestra página de Facebook, por darle like, compartir. Sus comentarios son muy importantes, así es que pase, visítenos, lo mismo en Instagram y déjenos sus comentarios. Participe. Vamos al corte, volvemos. Enseguida, el Papa León XIV continúa su gira por África y desde Camerún señala que el mundo está siendo destruido por pocos tiranos. Además, hoy la ciudad de Puebla está de fiesta. Celebramos 495 años de historia, cultura y tradición. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México, las efemérides de cada día.
Un día como hoy, en 1889, nace el actor inglés Charles Chaplin, mundialmente conocido por su personaje Charlotte. En 1838 tiene lugar la Guerra de los Pasteles, el primer conflicto bélico entre México y Francia. En 1828 muere el pintor Francisco de Goya y Lucientes, una de las grandes figuras del arte español de los siglos XVIII y XIX. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia en su compañía. Y nos vamos ahora a un viaje noticioso, ya es la costumbre. ¿Qué le parece si vemos qué sucedió de destacado este día en el mundo? Estados Unidos afirmó que continuará bloqueando los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz el tiempo que sea necesario. El secretario de Defensa señaló que la medida busca presionar a Irán en medio del conflicto y no descartó retomar acciones militares si no se alcanza un acuerdo. Las fuerzas estadounidenses se mantienen en alerta. El bloqueo aplica a todas las embarcaciones sin importar su nacionalidad, según el jefe del Estado Mayor estadounidense. La medida impide la entrada y salida de barcos en puertos iraníes como parte de la estrategia militar en la región. Autoridades indicaron que la restricción continuará vigente mientras no haya un acuerdo. León XIV criticó el jueves al puñado de tiranos que están devastando la tierra con guerra y explotación, mientras predicaba un mensaje de paz en el epicentro de un conflicto separatista de que grupos humanitarios han calificado como una de las crisis más desatendidas del mundo. El Papa viajó el jueves a Bamenda, una ciudad en el oeste de Camerún, donde residentes eufóricos colapsaron las carreteras tocando bocinas y bailando para darle la bienvenida. León presidió más tarde una reunión por la paz en la que participaron un jefe tradicional mancón, un moderador presbiteriano, un imán y una monja católica. El objetivo era poner el foco en el movimiento interreligioso que ha estado tratando de poner fin al conflicto y atender a sus numerosas víctimas. A Europa le quedan quizá unas 6 semanas más o menos de combustible para aviones, afirmó el jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía en entrevista con The Associated Press, al advertir de posibles cancelaciones de vuelos pronto si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra con Irán. El director ejecutivo de la AIE, Faith Briol, describió el sombrío panorama de las repercusiones globales de lo que calificó como la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás, derivada del corte del suministro de petróleo, gas y otros productos vitales a través del estrecho de Hormuz. El bloqueo del estrecho va a tener importantes implicaciones para la economía mundial y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo, agregó. El Pentágono estaría afinando planes para una posible intervención militar en Cuba, de acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses. Funcionarios señalaron que las estrategias se preparan a la espera de una orden directa del presidente Donald Trump. Sin embargo, el Departamento de Defensa evitó confirmar estos escenarios y pidió no especular. Las Fuerzas Armadas indicaron que contemplan diversas contingencias y se mantienen listas para ejecutar órdenes presidenciales en cualquier momento. Esta situación ocurre en medio de tensiones crecientes entre Estados Unidos y Cuba, marcadas por presiones económicas y restricciones energéticas. La información del panorama internacional. Y bien, pasemos a otras cosas. Hoy estamos de manteles largos aquí en la ciudad de Puebla. Así es, Puebla está celebrando 495 años de su fundación. Es verdaderamente una celebración extraordinaria. Nos faltan 5 años para los 500, que por supuesto va a ser una gran fiesta en honor de nuestra hermosa ciudad colonial de Puebla. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. La ciudad de Puebla, con sus calles perfectamente trazadas, su riqueza cultural y su arquitectura única, ha sido un punto clave desde su fundación en 1531. Concebida originalmente como una ciudad de españoles sin encomiendas, nació con la intención de establecer una comunidad organizada y estratégica en el corazón del territorio novohispano. Fray Toribio de Benavente lleva a cabo la fundación de la ciudad en su crónica, que aparece en una parte de la historia de los indios de la Nueva España. Él justamente escribe que el día 16 de abril de 1530, bueno, ahí pone 1530, seguramente se equivocó, pero es 1531,
se llevó a cabo la fundación de la ciudad de Puebla, una ciudad para españoles. Durante el virreinato, Puebla se convirtió en un punto estratégico clave. No solo era el lugar de descanso para los viajeros, sino también una parada obligada en la ruta comercial más importante de la Nueva España. La ciudad funcionaba como un enlace esencial para las mercancías y personas que llegaban desde Europa rumbo al antiguo Tenochtitlan. Toribio de Benavente se había adelantado y había solicitado justamente al rey Carlos V que se llevara a cabo una fundación en esta zona. Y ellos ubican un territorio en lo que viene siendo una parte intermedia entre lo que es Veracruz con lo que es la Ciudad de México, en un valle que le empezaron a llamar Cuetlaxcoapan. Con el paso del tiempo, Puebla fue perdiendo parte de su relevancia económica. Sin embargo, su territorio se convirtió en escenario clave de intensos conflictos militares durante el siglo XIX, como la batalla del 5 de mayo de 1862. La ciudad vivió múltiples asedios y batallas que marcaron profundamente su desarrollo. Hay que recordar que aquí sucedieron hechos militares. No nada más los que nos hablan, son más de 10 sitios militares. La parte sur de la ciudad y alguna parte del centro fue destruida. De 1821, desde que se proclama la independencia, hasta 1867, que es la batalla del 2 de abril. A finales del siglo XIX, Puebla experimentó un notable resurgimiento, posicionándose nuevamente como una de las ciudades más importantes del país. Durante el Porfiriato, su crecimiento estuvo impulsado por un proceso de modernización que fortaleció su infraestructura urbana y su papel como nodo económico e industrial en el centro de México. Pero es el Porfiriato el que le da nuevamente el auge a la ciudad, ¿no? Con la construcción de las estaciones de ferrocarril, construcciones de hidráulicas, el mercado de la Victoria, en fin, hay muchas construcciones que todavía podemos ver y que le dieron este nuevo auge. A partir de la década de 1960, Puebla dio un nuevo impulso a su desarrollo con la llegada de la industria automotriz, consolidándose como uno de los principales polos industriales del país. Actualmente, este sector representa alrededor del 25% del Producto Interno Bruto estatal, generando miles de empleos directos e indirectos. A su alrededor han crecido otras industrias como la manufacturera, autopartes, logística y comercio, que en conjunto fortalece la economía local. Hoy, Puebla combina este dinamismo industrial con su riqueza histórica, cuyo primer cuadro de la ciudad fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987, con imágenes de Francisco Cruz para Enlace México, Iván Borges. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Puebla es una, sin duda, de las ciudades más hermosas que tiene México, por su arquitectura, por su gastronomía, por su historia, por su riqueza en todos los ámbitos. Así es que tienen que venir a visitarnos y disfrutar de la belleza que es la ciudad de Puebla. La terminación 7912, saludos desde Detroit, en Michigan. Saludos para Jorge Bolaños y Lupita Luna, de sus hijos Lorenzo y Silverio Bolaños Luna. Saludos hasta Detroit. Vamos al corte, volvemos. Al volver, los retos de la economía de Estados Unidos en medio de la guerra del Medio Oriente. Además, el análisis del proceso electoral en Perú. Y ya estamos de regreso, por supuesto. Vamos a iniciar con el clima. Vamos a ver el pronóstico meteorológico para mañana viernes. Para este viernes, la ciudad de Houston espera una temperatura máxima de 85 grados Fahrenheit, 29 centígrados. La mínima 72 Fahrenheit, 22 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, tendrán una máxima de 78 grados Fahrenheit, 25 centígrados, mínima 54 Fahrenheit, 12 grados centígrados. Será un día mayormente soleado. En Nueva York se esperan 79 grados Fahrenheit, 29 centígrados como máxima, la mínima 59 Fahrenheit, 15 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado.
En la ciudad de Puebla tendremos 23 grados centígrados, 74 Fahrenheit como máxima, mínima 11 centígrados, 52 Fahrenheit. Tendremos un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Así van a estar las temperaturas en algunas de nuestras ciudades. Como cada jueves, un placer enlazarnos hasta la ciudad de Washington, D.C. y darle la bienvenida a nuestro economista de cabecera, el prestigioso Don Isaac Wong. Adelante, Don Isaac. Muchas gracias. Antes del choque energético causado por el conflicto en el Medio Oriente, los precios en la economía estadounidense aumentaban moderadamente, comparándolos con el repunte causado por la pandemia, pero permanecían obstinadamente arriba de la meta de 2% del Banco Central. Por ende, el choque petrolero ha venido a exacerbar un año de retos planteados por los aranceles y las restricciones migratorias, lo cual aún es temprano para que se conviertan en un brote inflacionario o en una alza generalizada de precios. Hasta ahora los precios del petróleo han aumentado casi 50%, alrededor de $100 por barril, mientras que los precios de la gasolina en Estados Unidos han aumentado 40%, arriba de $4 por galón. Ambos todavía debajo de los niveles alcanzados, por ejemplo, después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Indicadores de inflación recién divulgados por el Departamento de Trabajo revelaron que el índice de precios al consumidor aumentó 0,9% en marzo y 3,3% desde el año pasado, superior a 2,4% en febrero. No obstante, excluyendo los precios de los energéticos y de los alimentos, el índice aumentó 0,2% en marzo y 2,6% desde el año pasado. Será decisiva la intensidad y la duración del conflicto en el Medio Oriente, pero se cierne otro cambio inminente que debe ser considerado. Si el Senado confirma la nominación de Kevin Warsh como nuevo timonel del Banco Central, le tocará presidir la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto, programada para el 17 y 18 de junio, y bien puede orientar al Banco Central en una dirección diferente. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por su colaboración, por este análisis que nos ofrece, siempre certero y siempre muy importante, sobre todo en estos momentos. Cuídese, por favor, nos enlazamos con usted la próxima semana. De igual manera, cada jueves es un placer darle la bienvenida a una autoridad en política internacional, el doctor Sidan Seraoui. Bienvenido, Sidan. Hola, Isabela. El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones en Perú. Interesante país. Estas elecciones para la presidencia, los senadores, los diputados, y eso sí interesante porque después de 32 años, Perú regresa a un sistema bicameral con senadores y con diputados. Pero en los últimos 10 años, 8 presidentes se han sucedido en la Casa de Gobierno de Lima, lo que muestra una gran inestabilidad política. También es importante subrayar que para ser diputado, cualquier candidato o cualquier partido debe tener más del 5%. Es decir, va a haber una barrera muy importante. ¿Cuál es el resultado de la primera vuelta del domingo 12 de abril? Keiko Fujimori se adelantó a todos los candidatos con más del 17% de los votos. Pero el sistema electoral peruano
implica una doble vuelta que sería para el mes de junio próximo. El 7 de junio, uno de los 3 candidatos que siguen a Fujimori, es decir, Roberto Sánchez de la izquierda, Rafael López de la derecha y Jorge Nieto, uno de los 3 va a convertirse en el candidato opositor, simplemente porque están todos muy cercanos. Jorge Nieto con un poco más del 11%, Roberto Sánchez con un poco más del 12% y Rafael López cercano al 12%. ¿Cuál es el color de cada uno de los partidos? Keiko ya es bastante conocida del público tanto peruano como latinoamericano por su padre, Fujimori, que fue presidente en la década de los 90 en Perú y cambió drásticamente la vida política de Perú. El segundo lugar, el que va a competir contra Keiko, podría ser Roberto Sánchez de la izquierda, porque todavía falta contabilizar los votos rurales, donde tiene mucho peso. Pero el candidato de la extrema derecha, Rafael López, también tiene posibilidades, porque aún no se ha contabilizado todos los votos de la capital Lima, donde él allá sí tiene peso. Así que todavía hay un suspenso para ver quién es el candidato que se va a oponer a Keiko Fujimori, porque es obvio que ella tiene la delantera y la va a seguir teniendo. Entonces, la cita es para el 7 de junio, donde vamos a ver surgir un nuevo presidente de Perú. Muchas gracias. Gracias al doctor Zidane Seragui por este análisis sobre uno de los conflictos más difíciles que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Saludos, Zidane. Nos enlazamos contigo el próximo jueves. Terminamos de esta manera esta edición. Les comparto los saludos de Benjamín Robles desde Bristol, Connecticut, para el programa. Saludos. Gracias, Benjamín, igualmente. Y también mando una felicitación a su hermano Eladio Robles Limón, que está cumpliendo años. Felicidades. Marisol Salazar, Atencingo, Puebla. Saluda a su hijo Manuel Ramírez Salazar, que radica en Carolina del Sur. Y Carmen Carmona desde Atlanta, Georgia, felicita al programa. Gracias, Carmen. Y saluda a la familia Carmona Cuevas, que está en el municipio de Huaquechula, Puebla. Gracias por el favor de su compañía. Descansen, por favor, cuídense mucho y buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.